Bienvenidos nuevamente a esta conversación cinéfila donde semana a semana nos encontramos con distintos talentos artísticos que nos acercan a sus obras, a nuestra pantalla. En esta ocasión nos encontramos con el director de cine que estrena de manera online la película Blanco en Blanco, protagonizada por Alfredo Castro. Teo Kurt, gracias por estar con nosotros y contarnos más acerca sobre esta cinta. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para partir me gustaría comentarle un poco a la gente de qué va la película Blanco en Blanco. Voy a hacer un poco de sinopsis. La película se desarrolla en un preludio del siglo XX a través de la visión estética de un fotógrafo que llega a Tierra del Fuego, un territorio hostil y violento para fotografiar el matrimonio de un poderoso latifundista. La futura esposa, apenas una niña, se convierte en su obsesión, la cual hará perder sus privilegios sociales, condenándola a vivir en un ambiente adverso. Esa es la sinopsis que nos presenta Blanco en Blanco. ¿Podrías partir contándonos un poco de qué te llevó a querer contar sobre este genocidio contra los Selknam? Bueno, varias razones. Una de ellas, aunque yo no diría que es la película trata sobre los Selman directamente, ¿no? Creo que es una película que contextualmente ocurre en ese mundo particular, ¿no? De Tierra del Fuego. Pero todo nace a raíz de una serie fotográfica, la serie fotográfica que es muy famosa, la de Julius Popper, ¿no? Sobre las matanzas de los Selknam que tienen, ¿no? A raíz de esa fotografía me empezó a preguntar quién era ese personaje anónimo detrás de esas imágenes, ¿no? Como también me empecé a preguntar por qué, un poco cómo se captaban esas imágenes, ¿no? Y a raíz de eso, claro, empecé a pensar que eran cámaras de placa y no permitían esa instantaneidad que tienen las cámaras de ahora, ¿no? Con lo cual eran imágenes representadas, escenificadas a posteriori de los acontecimientos, ¿no? Entonces, desde ahí me empecé a agarrar a ciertos elementos que me interesaron mucho, como es la representación, la tergiversación de la realidad a través de las imágenes, un poco la modificación y la manipulación de ellas, ¿no? Y desde ahí un poco nace esta película. Luego aparecieron otras series fotográficas como la de Lewis Carroll sobre Alice, ¿no? Sobre estas niñas, ¿no? Ambiguamente sexuales, ¿no? Estas fotografías que tienen algo espeluznante, ¿no? Por algún modo, en algún modo. Y claro, y ahí me gustó ese símil que había entre el horror, la muerte, tratar de captar la inocencia de una niña, la última belleza de una niña. Entonces ese símil, esta cámara, este ojo un poco que capta tanto la belleza como el horror y la muerte, me interesó como nexo, ¿no? Entre las cosas, ¿no? ¿Y cómo fue todo el proceso investigativo para poder encontrar el desarrollo de la historia? Que finalmente estamos hablando de una ficción, pero que también topa con un periodo histórico. Entonces, ¿cómo fue todo el proceso investigativo que hiciste con Samuel para llegar a la historia final? Bueno, leí muchos libros de aquella época, ¿no? De aquella época, todas las crónicas que hay, un poco toda la bibliografía que hay de ese tema, ¿no? Y también hubo yo creo, un estudio bastante exhaustivo a través de las fotografías de aquella época, junto con la ayuda de la Universidad de Magallanes, que nos dio mucho material de archivo, ¿no? De fotografías de 1910, un poco para ambientar ese mundo, para ver la tónica de esos rostros, de sus ambientes, ¿no? Y ahí estuvimos ahí bastante inmersos en eso, junto con la directora de arte, para captar un poco ese mundo, ¿no? Y desde ese mismo ámbito, ¿cómo fue llevar a la pantalla todas estas costumbres del siglo XX que van desde las vestimentas hasta el cómo usar una cámara fotográfica, que también me imagino que también tuvo que haber hay un trabajo investigativo conjunto con Alfredo Castro? Claro. Tuvimos un asesor de esas cámaras de placas que las ocupaba él. Entonces él nos empezó a explicar todo el proceso, empezó a trabajar con Alfredo para que manipulara estas cámaras, enseñándole el proceso mismo, ¿no? Y desde ahí empezamos a trabajar, sí. Y las vestimentas, bueno, mucho trabajo sobre todo por el color, la utilería, etcétera, ¿no? Creo que fue costoso por ese lado, porque el vestuario lo trasladamos desde Buenos Aires, lo trajimos a Chile, posteriormente lo llevamos a Islas Canarias, o sea, tuvo un recorrido grande, ¿no? También dentro de la película está muy vigente el nombre de Mr. Porter, quien, aquí corrígeme si me equivoco, pero es quien pareciera ser referencia al personaje histórico Mr. Popper, quien fue uno de los principales culpables de este genocidio. ¿Por qué la decisión en la película de hacerlo físicamente invisible? Porque está muy presente toda la película, pero Sí. finalmente no está físicamente. Bueno, es un símil de nombres realmente, pues nunca quise hacer, bueno, se puede generar esa ambigüedad, ¿no? Pero la verdad que Julius Popper es bastante anterior, digamos, al momento que estoy un poco representando, ¿no? En la película.
simplemente es un nombre que me interesó, este Dios dominador, este Dios intangible, este Dios manipulador, este Dios que provoca una moral sobre los demás, que autopone una moral sobre los demás, ¿no? A la cual deben estar inscritos, ¿no? Me gustaba esta idea de un sistema de valores que no tiene rostro, ¿no? Como nos pasa hoy día, ¿no? En el cotidiano, ¿no? En el mundo actual, ¿no? Que estamos dominados por cosas que no sabemos qué son y qué nombre tienen, ¿no? O podemos decir el nombre, pero no sabemos quién las domina, ¿no? O qué rostro específico tienen, ¿no? Entonces, este Dios omnisciente, valórico, me interesó en esta moral que inscribe en ese paisaje, ¿no? Bueno, esto ocurre y se lleva a cabo en Tierra del Fuego, donde filmaron la película. ¿Cómo fue para ti grabar dentro de la ficción en un lugar donde también ocurrieron acontecimientos históricos importantes? ¿Qué te pasó en ese momento? Bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? Creo que es importante señalar que a mí me gusta mucho trabajar con territorios, ¿no? Específicos. Tanto en mi primera película como en esta trabajo sobre el vacío, sobre elementos que ya pasaron y que no existen, ¿no? La sensación de que en Tierra del Fuego pasa un ángel exterminador total sobre ese paisaje, donde ya solamente quedan cercas, queda paisaje, desolación y ovejas, ¿no? Más ese mundo no está visible, ¿no? Entonces me generó esa idea de trabajar desde ahí, ¿no? Y empezar a representar aquello, ¿no? Y qué mejor aquello que trabajar sobre la mirada de un fotógrafo, ¿no? Que es alguien que representa, que manipula, que también hay un propio símil con el propio cine, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros también como cineastas, ¿no? Un poco representar, mentir, para generar verdades, ¿no? Entonces desde ahí la película se inscribe ahí. Me interesó mucho ese elemento de representar lo invisible, ¿no? Y transformarlo en algo visible. Quiero decir lo invisible porque, aunque quedan casas, ¿no? Lo interesante de la zona chilena de Tierra del Fuego, comparada con la Argentina, que no es así, que está mucho más poblada, mucho más desarrollada, la zona chilena es un Far West, ¿no? Quedan las casas tal como estaban desde 1930, están todas abandonadas, la gran mayoría. Entonces me interesó captar esas materias, ese mundo desaparecido a través de sus paisajes, de esas casas aún que están a punto de caerse, están prácticamente en ruinas algunas de ellas, y me gustó esta idea de hacerlo desde ese lugar, visibilizar este conflicto, ¿no? Tomando una de tus palabras que dice esto de generar verdades, y respecto a la labor como de la limpieza étnica, que finalmente era con fines económicos y que fue amparado por el gobierno chileno, ¿qué te pasa a ti hoy al ver cómo se trata a los pueblos originarios actualmente? Mm. Bueno, hay algo de ello, ¿no? Hay algo, evidentemente está inscrito en la película esa... Un poco la película transita, yo creo, desde ese estado aparentemente, digamos, sobre un género que vendría a ser el drama para llegar a un western, ¿no? En ese tránsito me interesa un poco excavar, ¿no? Y realmente cuál es el territorio original donde estamos, donde pisamos y donde se han generado las estructuras de hoy, ¿no? De algún modo, ¿no? Evidentemente desde una forma eh, de exposición, ¿no? No quiero caer en denuncias, ni mucho menos. Más bien yo creo que el que genere la denuncia o el que se genera cómplice de ello solamente con el acto de la mirada es el espectador, ¿no? Entonces hay algo de ello, ¿no? Justamente en escarbar para llegar justamente a esas bases. Y en esa base evidentemente están los pueblos originarios, ¿no? Los primeros hombres que habitaron estas tierras y cómo fueron tratados. Bueno, en el caso de los Selman, los exterminaron absolutamente, con lo cual no hay vestigios de ellos. Y claro, es una tónica que se sigue repitiendo al día de hoy de otra forma, ¿no? Bueno, la película Blanco en Blanco es una belleza desde donde se le mire, pero también tiene mucha incomodidad a lo largo de prácticamente toda la película, y una de las razones también es como la mirada sexualizada que hay hacia una niña, que tiene que ver con el fotógrafo y también con este personaje con el que ella se va a casar. Ujú. Eh, ¿Cómo fue el proceso de creación de estas escenas? Porque asumo que tuviste que llevarlas a cabo o sea, que tuvo que haber sido de cierta forma un poco más simple llevarlas a cabo con un actor como Alfredo Castro, que Mm. tiene como esta oscuridad que la logra traspasar a través de la pantalla con tanta sutileza. ¿Cómo fue todo Sí. ese proceso? Bueno, fue un proceso de conocimiento entre Esther, que es la actriz que hace de Sara, Alfredo. Toda esa escena la filmamos en Canarias, todos sus interiores, donde estaba la madre, la niña también. Yo trabajé mucho desde las fotografías, ¿no? Yo le mostraba la fotografía tanto a Esther
como a la madre, diciéndole un poco hasta qué punto íbamos a llegar, que no se asustaran, digamos, en la propia escena. Y luego hubo un trabajo de mucho tacto de Alfredo con ella, ¿no? Un poco entre los tres tratamos de hablar del tema, de cómo nos íbamos a acercar, de que no estuviera nerviosa. Era la primera vez que actuaba, esta niña también tenía 11 años. Pero fue todo muy hablado, muy... Sí, lo desarrollamos un poco entre ellos, ¿no? Entre los actores. Y bueno, me imagino que leí por ahí que dentro de la película del proceso investigativo llegas a Alice, la niña en la que se inspiró Lewis Carroll para Alice en el País de las Maravillas. Hay Sí, una foto de ella que pareciera ser muy acorde a una de las fotos que le hace claro. Pedro dentro de la película. ¿Nos podrías contar un poco más de detalles sobre esto? Bueno, me baso en esa fotografía, que es esta fotografía del diván de Alice, que está acostada con, con este vestido, con esta, ¿cómo se dice? Bueno, se me olvidó el nombre. Con este pequeño vestido con los hombros caídos, ella está soñando de algún modo. Hay algo de ensoñación, pero hay algo también muy erótico, ¿no? Desde una mirada, ¿no? Está, que lo podemos llevar al mundo actual de algún modo, toda esta hipersexualización que hay de las niñas actuales, desde las fotografías de la moda, etcétera. Yo creo que eso está patente de algún modo en el mundo actual, ¿no? Ahora, creo que son fotografías que a mí me permitían justamente que el fotógrafo todo lo embelece, ¿no? Con su tacto, ¿no? Toda la representación de alguna forma lo lleva a un estado de embelezamiento eh, dual, porque digo dual, ¿por qué? Porque tanto en las fotografías de las matanzas como las fotografías de la niña hay como una especie de espejos, ¿no? De doble, ¿no? Juego, ¿no? De captar la belleza, que presumiblemente es algo inocente y se vuelve de alguna forma mucho más corrosivo o un poco también violento. En las matanzas todo lo contrario, no se trata de embellecer justamente el horror, ¿no? Entonces esa dualidad de cosas me interesaba también. Ya que tocaste el tema del horror, el protagonista que lo hace Alfredo Castro tiene algo de como una mirada que juzga durante la película, pero también finalmente se termina siendo cómplice de todo lo que sucede Claro. en la cinta. Y es bastante interesante también porque pareciera ser que dentro de la película vamos convirtiéndonos en el mismo ojo del fotógrafo. ¿Cómo Exacto. fue eh, la idea de llevarnos a este lente, al espectador? Bueno, fue paulatinamente, ¿no? Porque la película se estructura en tres actos fotográficos, ¿no? Esos tres actos fotográficos tienen un tránsito un poco conceptual, ¿no? Llamémoslo así. Eh, con lo cual, estas imágenes empiezan a tocar temas que se van transformando hasta llegar a ese horror final, ¿no? ¿Cuál era la pregunta exacta? Me puse a pensar en otro. Que cómo había sido el proceso, la idea de finalmente llevarnos en Ah, sí, alguno de sí, los sí, sí. actos al... Me gusta esa idea de la cámara, ¿no? Esa idea de cámara, esa cámara que de algún modo al comienzo no sabes si realmente estás mirando por el ojo, de dónde eres partícipe de la mirada. Y poco a poco esa cámara se empieza a generar una simbiosis hasta esta cámara final, donde ya prácticamente la cámara de cine y la cámara de foto se juntan, ¿no? Pasa a ser solamente una propia imagen, ¿no? Y donde también empieza la mirada cómplice del espectador, ¿no? Esa mirada cómplice pasiva a la cual estamos acostumbrados viendo las imágenes del horror, ¿no? Desde la televisión, desde cómo participamos del horror ajeno, ¿no? Y me interesaba que el espectador fuera una especie de cómplice pasivo de aquello, ¿no? Y que eso le tocara, ¿no? Que le llegara y que le incomodara, ¿no? Bueno, genial. Hoy hablando de la fotografía también, que después quiero volver un poco al abuso, pero hablando de la fotografía también, con quién trabajaste la foto de esta película y cómo fueron tus directrices? Porque claro, estás grabando en Tierra del Fuego, entonces ya hay un paisaje espectacular, pero Sí. por ejemplo tienes aparece en el tráiler incluso la escena esta donde se cruza el Selman. Yo cuando vi la película por primera vez el año pasado en Mm, Sanfic, sí. eso que estábamos en modo pandemia viéndola Mm, desde nuestros propios televisores, es como una parte donde igual se te eriza hasta la piel, ¿cachai? Como que la película sí. tiene un tema fotográfico bastante interesante, bastante lindo, y creo que con esa escena ya terminan de Mm. reventarla. ¿Cómo fue ese trabajo? O las Bueno, decisiones también para eso. sí, sí, yo trabajé con José Alayón, que extrañamente, digo extrañamente porque no es normal, no se suele.
no suele ocurrir mucho, que es el productor ejecutivo de la película, ¿no? Productor general, ¿no? Con lo cual yo iba a trabajar con otro fotógrafo español, amigo mío también, pero que no pudo finalmente participar, y trabajamos con José, que ya había hecho otras películas en España, ¿no? Y fue un proceso de mucho estudio desde las luces de aquel lugar, desde las ópticas que queríamos ocupar, desde ver muchas pinturas, fotografías de la época, unos viajes juntos que hicimos a Tierra del Fuego para ver qué luz teníamos ahí, porque es una luz muy hermosa, porque siempre es lateral, ¿no? Nunca está arriba de nosotros, con lo cual es una luz muy suave, ¿no? Filtrada, ¿no? Constantemente, ¿no? Entonces desde ahí trabajamos. Y luego vienen los aspectos formales de la puesta en escena, que también lo hablamos mucho, con cierta rotundidad de las imágenes, ¿no? Que fueran secuencias en sí mismas, ¿no? Secuencias largas también, muchas de ellas, ¿no? Que da la sensación que nunca se terminan y siguen, ¿no? Y poco a poco la película fue decantándose eso, ¿no? Lo complicado también fue filmar en esos dos espacios, tanto Canarias como Tierra del Fuego, ¿no? Porque en ciertos momentos estoy en un pasillo en Tierra del Fuego y entramos a una habitación que estamos en Canarias, ¿no? Entonces tenía dudas sobre cómo se iban a comportar la propia atmósfera de la película y los propios actores, porque Canarias es prácticamente África, hay mucho calor bueno, todos sabemos lo que es la Patagonia en invierno, ¿no? Tierra del Fuego, ¿no? Menos grados, ¿no? Con lo cual esa dualidad de atmósferas y de sensaciones térmicas le tenía dudas, pero creo que finalmente lo llevamos hacia nosotros, ¿no? Porque si bien finalmente la película la filmamos en la escena final de la película, que está toda filmada en el Teide, en el volcán El Teide en Tenerife, que ya parece, caemos casi en un elemento westeril, más árido, ¿no? Hay una explosión de luz radical frente al otro mundo, donde dejamos de ocultar las cosas, ¿no? Y aparece justamente esta matanza. Lo oculto aparece en toda su expresividad y en toda su verdad, ¿no? En todo su acontecimiento, ¿no? Entonces esa luz, esa explosión de luz no determinó eso, ¿no? Bueno, y volviendo un poco atrás y también tocando un poco esta temática que hemos conversado en los últimos minutos, en la película también se muestra como el abuso, eh, que muy normalizado también, por ejemplo, que un tipo se casara con una niña también, y por otro lado también hay una escena que también lo muestra perfectamente, que es con las mujeres Selman, que son como vistas como no sé, como si hubiera una manada de lobos y tiraran y llegar a una presa, ¿cachai? Así como buscar ejercer su poder sobre ellas como si fueran completamente objetos. Y me comentabas hace poco el tema de las fotografías que te hace sentido con lo televisivo o el tema del exterminio de este pueblo originario con lo que pasa actualmente. eh, También llevado desde este lado, con una realidad del siglo XX, que finalmente también lo vamos viendo en las noticias o en la actualidad con temas, no sé, de violaciones, de abuso, de femicidio. Me imagino que tampoco tuvo que haber sido un camino tan largo, ahí te pregunto, en el tema investigativo de cómo era el trato a las mujeres, porque finalmente lo llevamos a hoy y sigue perpetuándose en algunos hombres este tipo de conducta. ¿Cómo fue esa parte del proceso creativo y el también plasmarlo, tu intención de plasmarlo también en la pantalla? Bueno, también, como puedes ver, me baso mucho en fotografía. Hay una fotografía de Martín Chambi, el fotógrafo peruano, que me impactó mucho, siempre me impactó, ¿no? Que era un señor mayor con una niñita en una fotografía, ¿no? En blanco y negro, ¿no? De retrato. Un señor mayor bastante decadente, ¿no? Con una niñita, no sé, de 11 años también parecía, ¿no? Y ahí me surgió la idea de este elemento, ¿no? Cómo se casaban estas niñas por conveniencia con estos señores decadentes, ¿no? Entonces me parece sumamente violento, ¿no? Esa imagen, ¿no? Y de la quise extrapolar, digamos, a blanco en blanco, ¿no? A esta escena de la película. Y luego el tratamiento de las mujeres indígenas que hay sobre el pueblo Selknam de las mujeres fue siempre así, ¿no? De algún modo sale en todos los escritos un poco el tratamiento que había sobre las mujeres, era feroz. Eh, Así que bueno, eran cosas que pasaban y que las trasladé a, a la película, ¿no? Evidentemente muchas cosas de ella de algún modo siguen siendo actuales, no cabe duda. El tratamiento de la mujer, cómo estamos amparando ciertas realidades que son muy duras, ¿no? Y creo que de algún modo están en la película desde otro lugar, pero siguen siendo actuales. Creo.
Hablamos de la fotografía recién y hay muchas escenas de la película que parecieran ser difusas, oscuras. ¿Qué es lo que quisiste transmitir al espectador usando este recurso? A mí me gustaba justamente lo oculto, ¿no? Esta luz que de algún modo va un poco volviéndose luz, ¿no? De la oscuridad a la luz, ¿no? Para tener esa explosión final de, que te hablaba anteriormente de luz en la matanza final, ¿no? Entonces era como de alguna forma también ir sacando capas visuales, ¿no? Para llegar a esa luz final, ¿no? Es una película que habla mucho de las sombras hacia la luz, ¿no? Y lo que vemos y lo que dejamos de mirar también, ¿no? Entonces, desde esa oscuridad, desde ese mundo podría ser ya casi gótico, ¿no? Extraño, ¿no? Con estos azules raros, esta oscuridad, este lugar de antorchas, de velas, de lugares íntimos, ¿no? Frente a ese exterior, digamos que de algún modo hay un fuera de campo constante y una violencia que no se ve, que está soterrada debajo de ese terreno, que termina explotando, claro. Entonces eso era siempre era algo que siempre hablamos con el fotógrafo, de tener este tránsito de la oscuridad hacia la luz, ¿no? Genial. No, de hecho, eso es como dentro del, como te mencioné anteriormente, la fotografía de la película, si bien junto con la historia, una de las cosas más interesantes. Bueno, y no quiero caer en spoiler con la gente que va a ver la película, pero, pero por ejemplo, la escena final, sin hablar de la escena final, el tema de ver ahí ya directamente con el foco, con el lente de la cámara, Sí. alguna escena y cómo se va construyendo todo, es bastante interesante porque como decías tú también tiene esto de que los fotógrafos tratan de componer todo lo que está sucediendo de una manera, o sea, desde su mirada, construye una belleza que finalmente también está construyendo belleza de un horror que está sucediendo y del cual finalmente termina siendo cómplice. Pasando a otro tema y ya hablando un poco más del elenco, ¿cómo fue el casting de la película? Porque sabemos que Alfredo Castro es uno de los mejores actores nacionales y bueno, Alejandro Goy también cae dentro de la misma categoría. ¿Hiciste casting? ¿Los tenías vistos ya desde antes? ¿Cómo fue el proceso de la elección de estos actores? Sí, bueno, Alfredo lo tuve siempre estuvo participando del proyecto, desde la primera versión del guión que tuve se la mandé. Yo había conocido a Alfredo en el Festival de Valdivia, había visto mi película anterior, le había gustado, me había escrito, y siempre pensé en este personaje, esta gelatina moral, como le digo de alguna forma, ¿no? Es un hombre gelatinoso, ¿no? Que se va con las morales, ¿no? Y que es boyer. Entonces necesitaba un actor que trabajara muy bien con el rostro y que tuviera un carisma determinado, ¿no? Y creo que Alfredo en eso es magnífico, ¿no? En cómo trabaja con la mirada, cómo trabaja con la inexpresividad y cómo te da muchos elementos a través de eso. Entonces siempre pensé en Alfredo, en este personaje. Luego Alejandro también lo conseguimos ya en el último momento, ¿no? Luego el otro casting con Lars Rudolph, el actor alemán que hace el propietario de la película, es un actor que yo lo conocía de las películas de Belatar, ¿no? Las armonías de Weimeister, que es el protagonista, otras de Sukhorov, como Fausto. Siempre me llamó la atención cómo él trabajaba la voz, ¿no? Me gustaba mucho su tono de voz, me gustaba mucho su rostro, y con él lo contactamos a través de su representante en Berlín y lo conocimos allí y accedió a trabajar en la película también. Luego hubo un casting muy exhaustivo, sobre todo en Tenerife, para buscar a la niña en colegios, ¿no? Y posteriormente también hicimos todo el casting de todo el pueblo indígena, lo hicimos casi todo en Canarias también, ¿no? Casi todos son bolivianas, chicas bolivianas, el que hace un poco también de ONA, de guía ONA, también es un hombre boliviano que vive en Tenerife. O que buscamos ahí un casting ahí, un poco street casting, ¿no? Como le dicen. ¿Y cómo fue el trabajar con ellos, tanto con Alfredo, con este actor alemán, con Alejandro, y como nos comentabas tú con la niña protagonista que también era su primera vez actuando? ¿Cómo fue tu trabajo de director con ellos y la experiencia de trabajar junto a este Fue equipo? muy, fue muy grata, la verdad. Tengo solamente buenas palabras para Alfredo y para todos, ¿no? Creo que con Alfredo leímos mucho el guión juntos, lo hablamos mucho, tuvimos mucho trabajo de mesa para darle cómo transformamos este personaje en visualidad, en materia, ¿no? Y desde ahí trabajamos muy bien, ¿no? Y con el actor alemán igual, un poco fue así, trabajar cotidianamente, ¿no? Todos los días ahí
con trabajos de mesa, conversando y luego viéndolos también en la propia escena y desde ahí manejarlos al final. Sí, eso, así es, trabajo un poco con los actores. Y tu paso por festivales, porque, claro, efectivamente ahora vamos a poder disfrutar de Blanco en Blanco, pero de manera online. Pero la Mm, película tuvo un amplio recorrido por festivales. ¿Nos podrías contar un sí. poco de eso, de los premios que obtuviste y el gran recorrido también que tuvieron por la Sí, película? bueno, la película, bueno, se estrena en el Festival de Venecia, ¿no? En la sección Horizonte, que es la segunda sección del festival. Y ahí, bueno, fue muy bonito estrenarla allí, fuimos con todo el equipo técnico, tanto canario y alguna gente de Chile también fue. Fue bonito luego ganar 3 premios que ganamos, el premio a Mejor Director, el premio de la crítica, el FIPRESI, y luego el premio de los derechos humanos. Y desde ahí la película empezó a viajar por sí misma, ¿no? Entonces viajé, antes de la pandemia, durante 6 meses, estuve viajando mucho por muchos festivales, por alrededor de 20 festivales, hasta que tocó la pandemia y se paró todo un poco, ¿no? Y después ha recibido muchísimos premios, una película, no sé cuánto, por lo menos 25 premios ha recibido, ha tenido muy buena recepción, ¿no? Tanto en la crítica como con algunos espectadores, no siendo una película fácil tampoco, ¿no? No creo que sea una película que la gente está acostumbrada a ella por su propia temporalidad, por el tema que toca, ¿no? Y como sugestiona también al espectador de algún modo, ¿no? Entonces, dentro de eso, creo que la película ha tenido un recorrido muy bonito, alrededor de 70 festivales, entonces, sí, ha tenido un bonito recorrido, sí. Inesperado también, ¿no? No, felicitaciones por la película, por el trabajo que hiciste. La verdad es que es una película que está increíble, como ya lo comentábamos anteriormente, de una fotografía incomparable dentro de lo último que hemos visto, cómo se toca la temática, siendo tan sutil, logra incomodar tanto también al espectador, como tú dices, de repente no es fácil por eso también, pero está Claro, porque increíble. de Dime. algún modo el espectador común, digamos, digo común en un sentido amplio, no está acostumbrado a ser activo tampoco en las películas, ¿no? A mí no me gusta sentirme un espectador que me lo den todo en la boca, ¿no? Entonces trato de hacer partícipe al espectador también de la construcción misma de la película, ¿no? Entonces desde ahí la gente que no quiere participar o de algún modo no quiere evadirse, solamente le va a costar entrar en ella porque quiero un poco que el espectador sea espectador, un espectador activo, un espectador que tenga una influencia en lo que mira, ¿no? Sí, efectivamente, como contábamos antes, también tiene que ver un poco como esto a lo que también estamos bien acostumbrados, que algo que también me pasó con la película de Algunas Bestias, no sé si la pudiste ver, Sí, donde también está Alfredo, sí, y también tiene esto que Blanco en Blanco también agarra eso mismo, que te vuelve un espectador que finalmente eres eso, no puedes hacer nada, no puedes interferir en lo que está sucediendo, solamente podemos ser unos ojos que acompañan la historia. Bueno, dejar a la gente completamente invitado el 29 de mayo a las 21 horas por Punto Play. Ya pueden comprar sus tickets. De verdad que esta película está imperdible, es de lo mejor que he visto en el último tiempo. Y también me gustaría, Teo, dejarte el espacio también para que tú hicieras una invitación a la gente para que forme parte del estreno de Blanco en Blanco. bueno, agradecer a toda la gente que compra el ticket, ¿no? Y esperar que disfruten la película dentro de lo que es posible disfrutar esta película. Y nada, que espero que les sugestione y que les deje algo, ¿no? Que al final es lo que uno busca, ¿no? Bueno, Teo, muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos conversando con Teo Kurt sobre el lanzamiento de Blanco en Blanco. La película protagonizada por Alfredo Castro es un imperdible de este mes, así que los dejamos completamente invitados a comprar su ticket, a disfrutarla y después la estaremos comentando. Así que eso, Teo, muchas gracias por habernos acompañado, por haber conversado con nosotros y entregarnos mucho más detalles sobre esta gran obra que nos regalas. Muchas gracias, Benjamín, ha sido un placer. Cuídate, que estés muy bien y buen viaje. Igualmente, Chao. gracias. Chao.